Buenos días, gente que nos acompaña en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar hablando hoy un poco sobre una pregunta que muchas veces surge en la gente: si el auto, el escarabajo, el bocho, el Fusca, es un auto que es propenso al incendio o al recalentamiento, y vamos a estar explicando por qué, en nuestra opinión, no es así. Si bien hay que tomar las precauciones, los cuidados, que vamos a estar hablando un poco de lo que es las diferentes partes del motor, aprovechando el tema de los incendios, de los no incendios, y ahí vamos a estar tratando un poco este asunto. Para empezar, lo que tenemos que hacer es reconociendo lo que son las partes del motor. Por ejemplo, acá tenemos la bomba de nafta. Esto, como su nombre lo indica, bombea la nafta al carburador. El carburador se encarga de preparar la mezcla aceite-combustible, ¿verdad? Que esa mezcla la mezcla aire-combustible, que va a través del múltiple de admisión por este caño rojo, va a ir a parar a los cilindros, donde se va a encender y va a generar ahí la potencia necesaria para el funcionamiento del auto. Como decíamos, tenemos la bomba de combustible, que hay un caño que está conectado al filtro de gasolina, de nafta, y de allí viene la gasolina del tanque siendo absorbida. O sea que acá en este caño se va a estar generando vacío, porque succiona la bomba de nafta a través de este conducto. Por otra parte, en el tubo de goma que va al carburador se va a estar generando presión. Entonces, si bien todos estos elementos son importantes con respecto a la posibilidad de incendio, el más importante es este caño de goma que manda el combustible de la bomba del combustible al carburador. ¿Por qué? Porque si este caño se perfora, ustedes vean la posición del caño, es muy probable que va a estar lanzando un spray, una gota de combustible. Si este caño está viejo, está perforado, lo mismo si acá el suncho que aprieta está flojo, se va a generar un goteo de combustible por acá, que a veces puede ser poco incluso, pero fíjense ustedes la posición. O sea, va a estar saliendo el combustible prácticamente, si este caño se pincha, va a estar saliendo rumbo al distribuidor, que es donde tenemos la parte eléctrica, ¿verdad? De la alta tensión que va a las bujías. Entonces, ¿qué sucede? Si acá tenemos una pérdida de combustible, si cae directamente un chorro de nafta sobre el distribuidor, ni hablemos, ¿no? Que estamos en problemas. Y si hay un goteo que no caiga directamente, con el calor del motor, que estamos hablando que acá en pleno funcionamiento el motor tiene que tener una temperatura normal, el bloque de 80, 90 grados, eso lo podemos estar midiendo con una pistola láser para no tocar, ¿verdad? Ahí podemos saber si la temperatura del motor es la correcta. También podemos saber si la temperatura del motor es la correcta quitando la varilla del aceite. Nos ponemos una gota sobre la parte superior de la mano y no nos tiene que provocar una quemadura, tiene que estar caliente, 80 grados tal vez, y eso quiere decir que el aceite y por lo tanto el motor se están enfriando correctamente. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos hablando al principio, de los goteos de combustible que puede haber en esta zona, y con el calor del motor, por eso habíamos empezado a hablar del tema del calor del motor y todo eso. Con el calor que se genera acá adentro, esa pérdida de combustible que pueda venir de la bomba de nafta o de alguno de estos caños, si están viejos, si no son controlados, ¿verdad? Cada tanto hay que cambiarlos, va a estar generando toda una vaporización con el propio calor del motor, y esto acá se va a convertir en un horno. Lo único que precisamos es la parte eléctrica para que se encienda esa mezcla. Ahí vamos a tener un incendio de motor. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, se van a prender fuego las partes de goma, ¿verdad? Eso va a alimentar un poco lo que es el incendio. También, si están los ductos de la calefacción, que son generalmente de plástico, van a arder y eso va a agravar el problema. Entonces, ahí lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, apagar el motor para que no se siga bombeando combustible.
sobre el propio incendio. Eso es importante porque a veces en el descuido, en la desesperación que le invade a la persona, puede olvidarse y dejar el motor prendido, y acá este fuego va a seguir siendo alimentado por la bomba de nafta. Entonces lo primero es desligar el control, y lo que vamos a hacer es con el extintor aplicar el extintor, todo el polvo extintor, que generalmente son en polvo, en toda esta zona. Y lo que puede suceder es que debido a que la nafta, el combustible que va a estar siendo originado acá, va a correr hacia abajo del bloque, que generalmente está sucio, con residuos de grasa, de aceite, esos residuos de grasa y de aceite en la parte de abajo del motor se van a prender fuego. Entonces cuando nosotros apliquemos el extintor puede pasar, porque ya nos sucedió una vez en un incidente que tuvimos, que por suerte pudimos salvar el auto sin mayores problemas. Si esa grasa, esos residuos de aceite que puedan haber, se encienden en la parte de abajo del bloque, y desde la parte de abajo del bloque se reinicia el fuego acá arriba. ¿Por qué? Porque si bien el extintor va a sacar el aire de acá, ¿verdad? Ese polvo actúa sobre la cantidad de aire, que es uno de los factores que alimenta el fuego. Puede ser que persistan charcos de combustible en esta zona, y ahí se vuelve a reiniciar el fuego aunque el auto esté apagado, porque sigue prendido abajo. Entonces una cosa importante, aunque nosotros no lo veamos, es aplicar el extintor en la parte de abajo, porque puede haber alguna llamita que nos esté reavivando los charcos de combustible que puedan haber quedado en esta zona, y ahí puede ser que se nos termine el extintor, se nos acabe digamos el matafuego, y no logremos apagar este incendio y se siga prendiendo, ¿verdad? Que lo cual genera bastante desesperación. Entonces les cuento la anécdota. Una vuelta lo que me sucedió es que, bueno, por un tema, perdón, movimiento de la cámara involuntario, se me generó un incendio, se me agotó el extintor, no tenía más extintor, y esto se seguía reiniciando el fuego. ¿Qué sucedía? Estaba prendido abajo y yo no lo veía, había algunas llamas, y había acá charco de combustible, que el extintor apagaba el fuego, pero el combustible seguía. Estas lagunas que se habían formado con combustible seguían persistiendo acá, en esta zona cerca de la polea. En la desesperación tenía botellas de agua, 2 botellas de agua de 2 litros para tomar, porque había salido a hacer ejercicio, y dije, bueno, de última le echo el agua de las botellas, que si no lo apagó el extintor tenía poca esperanza, pero era el último recurso, ¿verdad? Y con eso increíblemente logré apagar el incendio, porque ¿qué pasó? El agua, al ser aplicada sobre esta zona, esta parte de acá donde estaban, barrió el combustible, cosa que no había hecho el extintor, que simplemente apagaba el fuego, barrió el combustible, y al no haber combustible el fuego se extinguió definitivamente y pude salvar el auto. Entonces, la recomendación, más o menos ya estuvimos hablando de eso, y sobre todo la importancia de vigilar 2x3, encender el motor y ver que acá no esté habiendo ninguna pérdida de combustible, que a veces pueden ser muy pequeñas al principio, y con el propio calor del motor uno, cuando el motor está parado, no las ve, porque la nafta, la gasolina es muy volátil. Entonces es muy difícil que quede ahí, entonces puede haber una pérdida que no la está moviendo. De vez en cuando controlar estos mangoncitos, estas mangueritas, viene siendo lo más aconsejable, y con eso ya estamos imposibilitando o impidiendo que pueda haber en esta zona un incendio de motor, que es un tema un poco del folclore del escarabajo, y que, como ustedes ven, simplemente se puede evitar teniendo estos conocimientos, que no son una gran cosa, pero hay que tenerlos en cuenta, porque con algo muy sencillo podemos evitar un problema bastante complicado. Bueno, espero que les haya gustado el video, que se suscriban, que le den like, y vamos a estar subiendo también otros contenidos de todo lo que es el tema escarabajo, y de otros temas también que nos gustan, como ustedes saben, la naturaleza, el senderismo, en fin, la historia, no solo la historia del escarabajo, la historia en general. Y un saludo grande para todos los suscriptores y quienes se estén suscribiendo también en este momento. Muchas gracias y será hasta la próxima.